noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí de nuevo y gracias a nuestros invitados que están en este estudio de CNN en la Ciudad de México. Antonio Helguera, bueno, pues un gran monero del diario La Jornada, la revista Proceso, gracias por estar aquí. Gracias a ti. A ti, gracias por estar aquí. Y Ariel Rosales, que es editor de Penguin Random House y editor, entre otros muchos, de Eduardo del Río Ríos. Pues ha fallecido el maestro Ríos, ha fallecido un hombre, bueno, de gran importancia para México. Ustedes son personas muy relevantes en nuestro país y muy asociadas en muchos sentidos a un hombre como Ríos. Falleció Ríos y bueno, pues hay una gran cantidad de comentarios, reacciones, conversaciones en las redes. Este personaje, creador de Los Agachados, bueno, no seré yo la que hable de la tarea editorial, Ariel, de Ríos. Cuéntanos, ¿qué decir hoy de un hombre como él? ¿Qué decir hoy de una tarea, una obra tan importante como la de Ríos? Yo creo que lo que hizo Ríos es lo que un mexicano brillante, brillantísimo, ha hecho a lo largo de toda una vida, que es conectar con la gente. Eso es su principal mérito es haber conectado con la gente, con esa obra maravillosa que hizo. Es decir, cómo pudo llegar a tanta gente y educarla, enseñarla, mostrarle una cantidad de temas, porque además de hacerle en muchísimos casos despertar la conciencia política, se ha hablado mucho de cómo muchos se iniciaron, se politizaron a través de los libros de Ríos, pero no solo eso, aprendieron a dejar de ser católicos a través de los libros de Ríos, aprendieron a cuestionarse cosas elementales como lo que como, se volvieron naturistas, se volvieron vegetarianos. Me decían ahora que qué significaba para nosotros como editores de toda la obra de Ríos en libros, que qué significaba para nosotros Ríos. Significaba prácticamente un editorial dentro de la editorial, es decir, una línea editorial completa, como una colección de libros de cualquier tema hechas por un solo hombre. Porque además es otra de las... Por un solo hombre, es la individualidad de Ríos, ¿no? Siempre se manejó de manera individual. Aquí Antonio no me dejará mentir, cómo nunca aceptaba el trabajo por equipo, siempre lo hizo todo solo, todo su trabajo, todos sus libros, y al grado de que me decían, ¿qué significa ser el editor de Ríos? Entonces, yo le dije, oye, Ríos, yo soy tu editor, y él me dijo, mira, ¿sabes qué? Te voy a nombrar mi achichinclo honorario, porque como a mí no me gusta que nadie me ayude, y por supuesto llegaba con los libros totalmente hechos. No aceptaba sugerencias y todo. ¿Por qué? Porque no había lugar para las sugerencias, porque los libros estaban hechos por completo, ¿no? Entonces yo creo que eso es uno de sus grandes valores. Y luego, bueno, pues el éxito increíble. Mira, de un libro como La Paz es Primero, yo creo que rebasamos hace tiempo el 1.000.000 de ejemplares desde que fue publicado, que hoy estábamos haciendo cuentas y fue publicado en 1972, todavía por Editorial Posada. Y en este tiempo se sigue vendiendo mucho. Nosotros tenemos en catálogo vivo, en Penguin Random House, 74 libros de Ríos. Y hizo 100 libros, más de 100 libros, como 102, 103, y ahí ya nos perdíamos tanto él como yo, porque se acordaba de uno, no, pero ese no lo terminé, bueno, cosas así, ¿no? Pero es un catálogo vivo con nosotros de 74 títulos. A los dos les agradezco muchísimo que estén aquí, Antonio Helguera, a Ariel Rosales, por muchas razones, pero entre otras porque estaban acompañando a la familia en la funeraria y se han dado este tiempo para venir a este programa y contar y hablar de Ríos y, bueno, recordarlo, repasar su historia, su enseñanza. Para los moneros, Helguera, como tú, ¿qué significa la figura de Ríos? Uy. Pregunta compleja porque significa muchísimo. Ríos, bueno, la caricatura política en México era una antes de Ríos y otra después de, es decir, de ese tamaño es su importancia. Porque durante las décadas en que se afianzó el régimen posrevolucionario en México, pues el control de la prensa era sumamente estricto. Entonces la caricatura política crítica
estaba prácticamente erradicada de la prensa en México, de los principales periódicos y revistas. Había muchos caricaturistas y los había muy buenos, era la época del Chango Cabral, por ejemplo. Pero el fuerte del Chango Cabral y de sus contemporáneos era la caricatura de personajes de la farándula, el retrato, como las portadas de revistas que fueron muy famosas. Otros incursionaron en la historieta, como Arias Bernal, ¿no? Y muchos otros. Pero el cartón político crítico era muy escaso. En todo caso, se hacía para criticar a la oposición, había mucha caricatura anticomunista, por ejemplo. Era una caricatura muy alineada. Cuando Ríos quiso empezar a publicar, además hay que recordar que él militaba en el Partido Comunista, que estaba prohibido. Estaba prohibido. Entonces, él empezó a publicar, empezó a buscar chamba en los periódicos y pues publicaba 2, 3 cartones y lo corrían, ¿no? Así. Eso me lo contó él, o sea, pasó por todas las publicaciones impresas que había en México en los años 50 y lo corrieron de todas. Entonces lo que hizo él fue crear su propio medio y su propio estilo, que fueron las revistas, ¿no? Empezó con los supermachos. Los supermachos, claro. Después siguió con los agachados, después la garrapata, después empezó a hacer sus libros. Es decir, él abrió su propio espacio de libertad de expresión y lo hizo enorme para sí mismo, pero de rebote pues, lo hizo grande para nosotros. Después de Ríos, la prensa en México se empezó a abrir a la caricatura política crítica. Empezaron a aparecer los cartones de él mismo en ciertos periódicos y de otros caricaturistas que se formaron con él. Por ejemplo, Elio Flores y Naranjo, 2 enormes caricaturistas mexicanos, se formaron con Ríos en la primera época de la garrapata. Y muchos otros caricaturistas pasaron por la garrapata, que tuvo 3 épocas. Y de ahí salieron los caricaturistas que luego fueron al 1+1, a La Jornada, Proceso, etcétera. El propio Ríos estuvo en Proceso después, es decir, ya después esos espacios se abrieron para él mismo. La Jornada también colaboró en una época en La Jornada. Pero él cambió la caricatura, él abrió los espacios en los que actualmente publicamos sus descendientes, sus hijos putativos, como le gustaba llamarlos. Es decir, su huella es enorme. Su huella es enorme y bueno, lo decías, Ariel, educar. Bueno, no sé si él se planteó estrictamente educar, pero sí, su tarea fue didáctica, educativa, crear conciencia. Hay una frase de ¿Él se veía a sí mismo como educador? ¿Cómo se veía a sí mismo, según tú? Mira, sí reconocía que tenía vocación de maestro, un poco. Decía, bueno, encontré realmente que tenía la posibilidad de digerir información y transformarla, hacerla con sentido del humor, hacerla muy atractiva. Pero, por ejemplo, Monsiváis llegó a decir en un juicio que me parece a mí muy certero, una opinión muy certera, que Ríos había hecho más que la Secretaría de Educación Pública para enseñarle a la gente cosas, ¿no? Y era una vocación de autodidacta, porque él era un autodidacta, pero se dio cuenta por esta forma de... Era un gran dibujante, era un caricaturista con sentido del humor, y cómo logró, además, redactar para que la gente entendiera, y apoyado con el collage, apoyado con el dibujo, y creó una nueva forma de comunicación, que eso yo creo que es muy, muy importante, ¿no? Nosotros estamos pensando, es una iniciativa de nuestro director editorial, en crear un premio Ríos, y aprovecho aquí para decirlo, ¿no? Un premio Ríos para ver si logramos encontrar sustitutos de Ríos, no, gente que haga lo mismo que Ríos, porque creemos que eso ahí está, ¿no? A ver, pero aterrizamos, es decir, crear un premio Ríos, bueno, en su memoria para reconocerlo, etcétera, pero pensando en buscar gente que se dedique a la caricatura con afanes didácticos, con afanes educativos. Con lo que hacía Ríos. Aquí tienes uno, por ejemplo. Con lo ¿Crees que puede Ríos calificar para ese? Bueno, yo varias veces lo traté de convencer de que lo hiciera. ¿Puede ser eso? No, los que lo hacen, y lo hacen muy bien, son el Fisgón. Sí, el Fisgón, claro. Y Patricio acaba de sacar. Patricio lo hace muy bien. Sí. Ellos han seguido esa escuela abiertamente. Sí, abiertamente, y sentimos que, claro, hay gente joven
que se ha formado con los libros de Ríos, que podría en un concurso. Es una idea que surgió hoy, que la vamos a redondear y que creo que podría ser bien interesante. Ahora, lo más importante, creo, es esta forma de comunicación que fue creación de Ríos. Y te pongo un ejemplo. No solamente la revista Time, hace 25 años se ocupó de Ríos por esta cosa tan importante que hacía de la... Sí, claro. Y luego una editorial anglosajona le compró los derechos de Marx para principiantes y de Cuba para principiantes para hacer una colección que se llamó For Beginners. Bueno, después no le pagaron nada y se quedaron con todos los derechos y llamaron a una serie de dibujantes para que hicieran lo mismo que Ríos. Pero el inventor de esta forma de comunicación es él. Sin duda. Déjenme, Antonio, Ariel, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Oye, ¿y qué? Bueno, pues regresamos hablando de Ríos, este gran personaje que falleció y que, bueno, pues es obligado a hablar de él, recordar lo que hizo. En fin, es imposible no reconocer un impacto tan grande que tuvo en generaciones. Comentamos en el corte el tuit que subió el presidente de México, y sí que vale la pena retomar este texto porque Enrique Peña Nieto dice en su cuenta oficial de Twitter: crítica, humor y libertad. Crítica, humor y libertad. Todo ello en un cartón de #Ríos. Descanse en paz el destacado caricaturista y periodista Eduardo del Río García. Bueno, imposible, Ariel, Antonio, no recordar el libro más reciente de Ríos sobre los presidentes, que no deja títere con cabeza, evidentemente. Y tú comentaste algo y escribiste algo que... ¿por qué no lo cuentas? Yo mandé un, no tweet, sino fue aquí entre la gente que nos rodea, que dice: a quien le haya soplado el texto del tuit que mandó Peña Nieto por la muerte de Ríos, le aconsejamos leer Los presidentes dan pena, su último libro, realizado a la manera de las monografías escolares que venden en las papelerías, por lo que hasta un asesor presidencial puede comprenderlo, aunque quién sabe si Peña. Es un recorrido histórico de Guadalupe Victoria Peña mismo, revelando que todos los que se han sentado en la silla presidencial han tenido las uñas muy largas. Ahí está. Sí, eso, hasta ahí llegué. Hasta ahí llegaste. Bueno, es un comentario al tuit del presidente de la República que, bueno, estaba obligado a decir algo el presidente de México, ¿o no, Antonio? Oye, y pasa por cierta Casa Blanca que cierta periodista... Cierra el libro. Dio a conocer. Cierra el libro porque empieza Guadalupe Victoria y termina con Pena y desgraciadamente encontramos ese pequeño detalle, esa pequeña mancha. Un capítulo en la historia de Peña Nieto que fue referido, por supuesto, por el maestrísimo Ríos. Bueno, Antonio Helguera, tú comentabas, bueno, desde luego lo importante que alguien como Ríos es para ti, para los grandes caricaturistas de México, y hacías una referencia sobre lo que pasaba en la caricatura política, que estaba muy restringida pues hace muchos años, y te pregunto, en el tiempo actual, pensando en la aportación de Ríos, Ríos aprovecha, pero suficientemente grande como para pensar que ahora se puede publicar lo que sea, se puede decir lo que sea en la prensa mexicana. Bueno, esa brecha, Ríos contribuyó mucho a abrirla. Claro, no fue el único, ¿no? Es decir, la libertad de expresión de México, la que existe, es producto de la batalla que dan los periodistas que la ejercen y que están dispuestos a dar esa batalla. No son muchos los periodistas en México que han dado esa batalla y no son muchos los espacios de libertad en México. Por lo tanto, no son muchos los espacios donde se puede albergar la caricatura crítica. Pero vamos, son bastantes, ojalá fueran más. Y también depende, pues, de qué medios estamos hablando, ¿no? Es decir, yo podría decir algo. Venga, sí. Hay un espacio, está hablando de los espacios, hay un espacio semanal en donde se llega a a un uso absolutamente libertario de qué proceso. Se llama Mono Sapiens, y creo que tenemos aquí a uno de los Mono autores. Mono Sapiens, que es fuera de serie. Yo creo que Mono Sapiens
ha llegado... Hernández Helguera. No puedo decir extremos, porque entonces ya estamos hablando de que pasamos. No, ha llegado a ejercer la libertad de expresión como se debe de ejercer. Con absoluta libertad, perdón la redundancia. Qué bueno que me ayudaste, porque yo lo quería llevar a un terreno así y no me salió. Entonces creo que está perfecto lo que tú dijiste, porque al final, efectivamente, hay espacios como los que han construido Hernández Helguera, bueno, falleció el gran maestro Naranjo, desde luego, Helio Flores, ¿no? Pero bueno, esa herramienta de la caricatura es poderosísima. Es decir, una caricatura puede valer más que 1000 páginas, 1000 editoriales. Es una herramienta que puede aniquilar a alguien. Mira, no aniquilar, no, pero yo creo que sí puede ser algo que ayude a cambiar la percepción de las cosas, ¿no? Es decir, hay mucha gente que sí norma su criterio a partir de los cartones políticos. Yo me he topado con mucha gente y eso pues implica una responsabilidad. Pero yo estaba diciendo, y creo que lo quiero mencionar, si quería enumerar esos espacios en donde podemos trabajar con libertad, y sí son muy pocos. Es decir, el proceso, obviamente, pero también la jornada es fundamental, ¿no? La jornada, desde que nació, abrió un montón de espacios a la caricatura política, lo sigue abriendo, y también la libertad que tenemos ahí es enorme. Y luego está el chamuco, ¿no? Y el chamuco. Yo he tenido la fortuna de poder colaborar en esos 3 espacios, que yo creo que son los 3 espacios de mayor libertad para un caricaturista: la jornada, proceso y el chamuco. Son pocos, pero bueno, es lo que hay. Y bueno, creo que es importante defenderlos y preservarlos, y que sigan ahí, y que sigan siendo lo que son, espacios de libertad de expresión. Totalmente de acuerdo. Ariel Rosales, en términos de los libros, bueno, tú que has hecho trabajo editorial con muchísimos autores, eres un gran editor, y bueno, ¿qué te puedo decir? La lista de personajes que han pasado por tu tarea editorial. Cuando se tiene un libro como los que Ríos hacía respecto a otros libros, el impacto, la influencia, ¿qué comentario se podría hacer respecto a lo que significa tener la posibilidad de acceder al público lector, al público, a la gente, a la sociedad, a través de un libro como los que hacía Ríos, o un libro como los que hace un autor que no hace monos, digamos así? Mira, yo desde hoy en la mañana he estado pensando en que la ausencia la siento como que lo que hizo Ríos, ningún mexicano lo había hecho, y difícilmente lo volverá a hacer, ¿no? O podrá hacerlo. Podrá hacerlo un mexicano, artista o escritor. Es muy difícil esta cosa tan impresionante de cantidad de libros. ¿Puedo interrumpir? Venga, tú puedes hacer. Venga. Es que lo que pasa con Ríos, si lo analizas, es que el tipo conjuntaba varios talentos. Por eso es difícil que alguien pueda hacerlo. Sí. El tipo tenía una habilidad natural para narrar, para contar, para explicar. Para investigar. Para investigar, sí. Tenía una habilidad natural para ilustrar, para desarrollar gráficamente sus historias. Y tenía además una habilidad natural, que es de lo que hablabas al principio, para diseñar. Era un diseñador gráfico formidable. Es increíble. Las portadas, cada página es increíblemente bien diseñada. Eso es fundamental en sus libros, porque tú los lees, se te hacen ligeros, se te hacen divertidos, porque tienen un excelente diseño gráfico. Y el humor. Sí, además. Y el humor está presente siempre. Por supuesto. Entonces, si sumas todos esos ingredientes, quiere decir que el tipo tenía al menos 5 talentos. Sí. Cuando en general los simples mortales tenemos 1, si bien nos va. Por eso Esa es la gracia de Ríos. Sí. Era un hombre renacentista. Tenía 5 talentos al menos. Sí. Por eso era muy brillante. Por eso mi obsesión de hoy, te digo que he estado todo el día pensando que no va a haber un mexicano igual nunca. Pero bueno, eso es porque es una manera de somatizar sí, la tristeza. Pues sí, la tristeza, totalmente de acuerdo. Lo he repetido por todos lados y me lo repito a mí mismo. Déjenme, Antonio, Ariel, hacer una pausa. Regresamos en esta conversación sobre Ríos. Bueno, pues sumándonos a este luto por su fallecimiento, regresamos con... Para qué bien. Bueno, se nos acabó el tiempo y bueno, desde luego seguiremos hablando muchísimo. Antonio Helguera, Ariel Rosales de Ríos. Estabas comentando en el corte, Antonio, que entre otras muchas cosas es Ríos el creador de una cosa muy importante en un país como el nuestro en estos años, el No Más Sangre. Ah, sí.
este movimiento que surgió en 2011, pues fue la única reacción junto con el movimiento de Sicilia en contra de la guerra contra el crimen que inventó Calderón y que seguimos padeciendo hoy en día. Y vino de Ríos, fue el movimiento de No Más Sangre, que el logotipo que se volvió muy célebre, ese no lo hizo él, lo hizo Alejandro Magallanes, un diseñador gráfico muy amigo suyo, pero fue una iniciativa de Ríos que tuvo una capacidad de convocatoria realmente sorprendente. Es decir, eso movilizó a mucha gente. Llegó a haber contingentes cargando esa pancarta en el Zócalo, acompañando aquella marcha que traía Sicilia desde Morelos y tal. No era de Morelos, venía de todo el país. Es decir, la capacidad de convocatoria de Ríos como ya más allá como caricaturista, sino como personaje político y vamos, como liderazgo moral, era impresionante. Es decir, yo no pensé, y yo creo que él tampoco se esperaba que eso de No Más Sangre tuviera la repercusión que tuvo. Ariel Rosales, se nos acaba el tiempo. ¿Cómo cierras este programa? ¿Con qué idea, con qué reflexión, con qué recuerdo, con qué cosa de Ríos para, bueno, dejar ahí una obligada referencia? Hay un lugar común cuando mueren ilustres escritores, narradores, y es siempre hay que leerlo. En el caso de Ríos, yo les recomendaría que hay que leerlo porque es muy fácil leerlo. Son muchísimos libros, pero se leen muy rápido y pues ese es el mejor homenaje que se puede hacer, ¿no? Yo creo que leerlo, las 74 obras que tenemos nosotros, se las recomendamos mucho, lo puedes leer y creo que eso es lo que va a continuar, ¿no? Es decir, que él va a seguir vivo mientras la gente lo siga leyendo, y yo estoy seguro que lo van a seguir leyendo, ¿no? Sin duda, pues Antonio Helguera, Ariel Rosales, a los dos, muchísimas gracias. No, gracias a por ti. estar aquí esta noche, y bueno, pues acompañar de esta manera, de esta y de todas las maneras posibles, pues esta memoria de Ríos, este personaje tan querido y tan importante para un país como México. Gracias a los dos. No, pues gracias a los dos, gracias. Y a usted que nos permitió acompañarle, pásela bien, buenas noches y hasta mañana.